Bien, chicos, vamos a continuar con nuestra segunda parte. Bien, vamos a hablar acerca de plexo lumbar, ¿sí? Vamos a continuar con este segmento de plexo lumbar. Como ya habíamos visto, la pared posterior del abdomen, hemos visto el músculo diafragma y todas sus estructuras. Y pues ahora vamos a ver acerca de lo que es el plexo lumbar, plexo lumbosacro en este caso. Sí, hasta este temario es lo que vamos a ver esta semana en nuestra parte teórica. O sea que lo que vemos en la siguiente clase, que es el día de mañana, vamos a ver acerca de pared posterior de abdomen y plexo lumbar. Bien, ahí tenemos la parte del abdomen. Ahí podemos encontrar los dermatomas, ¿sí? Dermatoma T7, dermatoma T8, el dermatoma T9 y el dermatoma T10. Entonces, el dermatoma T10 es el que generalmente localizamos a nivel del ombligo, ¿sí? El dermatoma T10. Luego tenemos al dermatoma T11, tenemos al dermatoma T12, y vamos a ver acá la distribución de los nervios hilohipogástricos y los hiloinguinales. Ese es el trayecto del nervio hiloinguinal, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los nervios que sale del plexo lumbar. Hilo inguinal, que va hacia los genitales, hilo hipogástrico, que está más superiormente, más por arriba, y por abajo el hilo inguinal. Así es como lo vemos, hilo hipogástrico, hilo inguinal. Entonces, sí se van a ir ramificando. Ahora vamos a entrar a la parte del plexo. Bien, a simple vista también podemos ver acá esos músculos de la pared posterior del abdomen. Es decir, que por esos músculos de la pared posterior del abdomen va a pasar el plexo lumbosacro, el plexo lumbar y más abajo el plexo sacro. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el músculo del psoas mayor. Ahí tenemos el músculo del psoas mayor. Y el músculo del psoas mayor es atravesado por un nervio que es llamado el nervio genitofemoral. Este es un nervio importantísimo. El músculo psoas mayor es atravesado y perforado por el nervio llamado genitofemoral. El nervio genitofemoral es uno de los nervios que va a perforar y atravesar al músculo del psoas mayor. Esa es su característica principal que tiene. Bien, ahí podemos ver un poquito de lo que es la aorta abdominal, ¿no? Bueno, aquí vemos simplemente el músculo psoas y vemos al nervio genitofemoral. Pero ahora vamos a ver en conjunto. Vamos a retirar para esto el músculo del psoas. Necesitamos retirar el músculo del psoas mayor. Porque una vez que retiramos este músculo del psoas mayor, vamos a poder ver mucho mejor el plexo lumbar. Entonces, lo que debemos hacer es retirar. Y nos encontramos con el plexo lumbar. Nos vamos a acercar un poco. Y ahí empezamos. Bueno, acá vamos a ver primeramente la vértebra, la altura de la vértebra L3. Y empezamos por los nervios. A cada lado tenemos los mismos nervios distribuidos. Entonces, aquí vamos a ver el nervio subcostal,
que es el T12, el nervio subcostal, que es el T12. Luego tenemos el nervio ilio-hipogástrico, que está por arriba. Ilio-hipogástrico. Luego tenemos al ilio inguinal, nervio ilio inguinal, que es el que está por debajo, pasa por la cresta ilíaca, la región inguinal y llega hasta los genitales. La pregunta es, ¿dónde se origina el ilio hipogástrico y el ilio inguinal? Si ustedes ven acá, me voy a acercar un poquito más. Ahí, incluso un poco más. Entonces ahí tenemos el nervio ilio-hipogástrico. Ilio-hipogástrico, que es este de acá. Este nervio ilio-hipogástrico, si ven acá, se origina de un tronco. Y aquí tengo debajo el nervio ilio-inguinal, que es este de acá. También se origina de un solo tronco. Entonces, estos de donde se originan, de la L1. Ahí tenemos del L1 que se origina el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, de un mismo tronco, como ustedes pueden ver. Ahí estamos viendo, nos alejamos. Seguimos viendo y ahí lo vemos por el otro lado. O sea que ahí tengo el nervio ilio-hipogástrico, debajo el ilio inguinal. A ver, veamos a dónde tienen que llegar estos nervios. Por ejemplo, el T12, el nervio subcostal. El nervio subcostal, que es el T12, se origina a nivel de la vértebra T12. Este va a ir hacia la parte posterior del abdomen, va a llegar a la parte más posterior y va a llegar incluso hasta la parte, ¿sí? Hasta la parte de la pelvis. Hasta ese segmento va a llegar. Luego tenemos acá el ilio hipogástrico. Este ilio hipogástrico es el que incluso va a descender y va a llegar hasta la parte del muslo, ¿sí? Hasta la parte abdominopélvica. Este ilio inguinal es uno de los nervios que rodea la cresta ilíaca, va a pasar por el ligamento inguinal y cuando pasa por el ligamento inguinal va a llegar en el sexo femenino hasta los labios mayores y en el sexo masculino va a llegar hasta el testículo, hasta el escroto, más claramente. Entonces, ese es el trayecto de este nervio llamado ilio inguinal. Arriba, ilio hipogástrico y abajo, ilio inguinal. Luego tenemos acá otro nervio. Nos acercaremos un poquito. Ahí tenemos otro nervio que va cruzando por delante de la cresta ilíaca y delante de este músculo que es el psoas. Entonces, este nervio es el nervio cutáneo femoral lateral. El nervio cutáneo femoral lateral. Es el que va a pasar por la parte lateral del conducto inguinal y va hacia la parte lateral del muslo. Por eso se llama nervio cutáneo femoral lateral. Incluso, como ven en esta imagen, tiene que pasar por delante del músculo ilíaco. Ahí lo tenemos, el músculo ilíaco. Y por delante tiene que pasar este nervio cutáneo femoral lateral. Luego, ya entramos a estos nervios. Acá podemos ver, por ejemplo, todo esto es el plexo lumbar. Vamos a verlos enseguida. Seguiremos con sus ramas. También vamos a encontrar estas ramitas, estos nervios. Este es el nervio más importante, es el nervio femoral. El nervio femoral, que lo tenemos. El nervio femoral
Nos alejamos un poquito. El nervio femoral es el que va a pasar por fuera de los vasos, ¿sí? Acuérdense que cuando hemos hablado en la región inguinal, hemos encontrado una vaina femoral. La vaina femoral, que es la que contiene la arteria femoral y la vena femoral, y lateralmente, fuera de esa vaina femoral, lo tenemos al nervio femoral, que no está incluido dentro de esa vaina. Y ahí tenemos este nervio, que es el nervio femoral. Este nervio femoral es el que va a descender desde el abdomen, desde la parte posterior, va a descender pasando lateralmente a la vaina femoral y terminando en la parte anterior del muslo. Ahí es donde va a terminar, en la parte anterior del muslo. Enseguida vamos a ver un trayecto más largo. Pero este es el nervio más grueso, llamado nervio femoral. Bien, el nervio femoral, ahí lo tenemos, pues este se origina de la L2, de la L3 y de la L4. En la parte teórica vamos a ver cómo se ramifica más específicamente, pero ahí tenemos que el nervio femoral se origina de la L2, de la L3 y de la L4. Nervio femoral. Es uno de los nervios más gruesos, si se dan cuenta. Luego tenemos este nervio que es el nervio obturador. El nervio obturador. Este nervio obturador viene desde la parte posterior del abdomen. También se va a originar, me voy a acercar, fíjense bien, dónde se origina. Este nervio obturador también se origina en las raíces del nervio femoral. Se origina en la L2, en la L3 y en la L4. Ahí se origina también. Donde se origina el nervio femoral, también ahí es donde se origina este nervio obturador. Tiene los mismos orígenes. El nervio obturador es el que está originándose en la parte posterior del abdomen. De ahí va a ingresar a la cavidad pélvica hacia la parte lateral. Y de acá, este nervio obturador va a pasar hasta la parte medial del muslo. Es decir, que este nervio obturador, que enseguida lo vamos a ver mejor, es el que va a inervar la parte medial del muslo. Los músculos aductores del muslo, ¿sí? Esos son los que va a inervar este nervio obturador. Bien, entonces acá vemos dos nervios principales. Nervio femoral y nervio obturador interno, así también lo denominamos. El nervio femoral y el nervio obturador, los dos se originan de la L2, L3 y L4. Este nervio obturador tiene también de ser una función motora y función sensitiva. Es sensitiva cuando está pasando por la pelvis y es motora cuando va a inervar el músculo de la región medial del muslo, los músculos aductores. Bien, seguiremos viendo qué nervios nos encontramos. Bien, ahí tenemos esas ramas, raíces anteriores del plexo lumbar. A esto denominamos raíces anteriores del plexo lumbar. Ahí tenemos debajo de este nervio obturador que lo estamos viendo acá, vamos a encontrar acá ya el origen del plexo lumbar, donde termina, y el inicio del plexo sacro. Se lo llama plexo lumbar porque sale de la región lumbar. Como ya estamos ingresando a la región del sacro, esto se llama plexo sacro. O sea, todo esto, ahí tenemos, está demarcadito, se llama plexo sacro. O sea que si vemos todo ese segmento, nosotros denominamos plexo sacro. ¿Sí? Ahí está el plexo sacro. ¿Por qué plexo sacro? Porque salen del sacro. ¿Por qué se llama plexo lumbar?
porque sale de la región lumbar. Ahora fíjense, esto es en resumen el plexo lumbar. Miren, todo esto es el plexo lumbar, así van a diferenciar. Todo esto es el plexo lumbar y esto es el plexo sacro. Pues es bastante distinto. O sea que si yo pincho para el tribunal, así pintado todo de amarillo, eso es el plexo lumbar. Si yo pincho solamente ese segmento, eso es plexo sacro. La pregunta más importante, ¿los dos plexos se unen? Sí, los dos plexos se unen. Hay un tronco que los va a unir y se llama el tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro, como su nombre dice, lumbosacro, de lumbar y sacro, es lo que va a conectar. Ahora vamos a ver en esta imagen, fíjense bien, esto hemos indicado pues que es el nervio femoral, que es el más grueso. El nervio obturador, para no confundirnos. Y acá tenemos el tronco lumbosacro. Voy a mostrar nuevamente plexo lumbar, plexo sacro. Lumbar y sacro. ¿Cómo se unen los dos? Por este tronco, que se llama tronco lumbosacro. Este tronco es el que va a unir el plexo lumbar con el plexo sacro. Entonces así se llama tronco lumbosacro. Si no existe este nervio, no se une el plexo lumbar con el plexo sacro. Para que se una, tiene que haber este tronco y así tiene que aparecer el plexo sacro. Entonces, este tronco lumbosacro, la finalidad que tiene es unir el plexo lumbar con el plexo sacro. Muy bien, entonces ahí hemos visto dos plexos distintos, plexo lumbar y abajo el plexo sacro. Incluso aquí podemos ver algunas raíces anteriores del plexo sacro, del S1 a la S4. Estas son raíces del plexo sacro, S1, S2, S3 y S4. Entonces, si nosotros pinchamos en esa estructura pintada de color, raíces anteriores o ventrales del plexo sacro, raíces. Pero si están pintadas así todas completamente, se llama plexo sacro. Y si todo está pintado de esta forma, es plexo lumbar. ¿Cómo se une el plexo lumbar con el plexo sacro? Por un tronquito que se llama tronco lumbosacro. Ese es el tronco lumbosacro que va a unir plexo lumbar con el plexo sacro. Muy bien, eso es algo muy importante que debemos saber. Ahora, como hemos pintado de este segmento, hemos pintado así, ¿verdad? El plexo lumbar. Pues ahí tenemos quiénes son propios del plexo lumbar. Aquí tenemos el nervio subcostal que no es parte del plexo lumbar. Solo lo vemos porque es el más inferior, el que va a descender. Entonces, ¿quiénes son parte del plexo lumbar? El nervio iliohipogástrico, nervio ilioinguinal, que se originan del L1. Luego tenemos este nervio, que es el nervio cutáneo femoral lateral, que se origina del L2. Luego aquí tenemos este nervio, que es el nervio femoral, que se origina del L2, L3 y L4. El nervio obturador, que se origina igual del L2, L3 y L4. Y el tronco lumbosacro. La pregunta es, ¿de dónde se origina el tronco lumbosacro? ¿De qué ramas se origina este tronco lumbosacro? El tronco lumbosacro se origina del L4 y el L5. ¿Sí? De la L4 y la L5. Entonces, fíjense bien. Habíamos indicado claramente que el nervio femoral y el obturador
Se originan del L2, L3 y la L4. Entonces, L4 que sería esta. Así que nuestro tronco lumbosacro se origina de la L4 y de la L5 y se une al plexo sacro. Bien, habíamos indicado también acá que tenemos el nervio femoral. ¿No es así? Es el nervio femoral. Este nervio femoral y por otro lado el nervio obturador. ¿Cuál de los dos nervios es más grueso? El nervio femoral. Más delgado el nervio obturador. Estos dos nervios que estamos mencionando son nervios bastante largos que van a llegar incluso a inervar el muslo de la pierna, el muslo del miembro inferior. Entonces vamos a ver enseguida estos dos nervios, nervio femoral y nervio obturador interno. Aquí podemos ver, por ejemplo, los vasos ilíacos. Aquí tenemos la vena ilíaca externa, y ahí tenemos la arteria ilíaca externa. Dos vasos importantes. ¿Por qué están mencionando esto aquí? La arteria ilíaca externa y la vena ilíaca externa llegan hasta la región inguinal. Cuando ya pasan la región inguinal, el ligamento inguinal, cambian de nombre. De vena ilíaca a vena femoral. De arteria ilíaca externa a arteria femoral. Entonces, acuérdense que en la región inguinal, estos dos vasos femorales, ¿sí? Los dos vasos femorales están envueltos por una vaina femoral. Y lateralmente a esa vaina femoral está el nervio femoral, que no está dentro de la vaina femoral, por si acaso. Para eso nos sirve como referencia estos dos vasos importantes. Bien, y por último, pues vamos a detallar acá. Podemos ver, por ejemplo, ahí tenemos el cuerpo de la vértebra 3. Ahí tenemos la L4 y la L5. Y esto que vemos acá son unos discos, los discos intervertebrales, ¿sí? Que es su articulación, discos intervertebrales. Entonces ahí tenemos la L3, la L4 y la L5. Quinta lumbar. La L5 y la S1, que es la primera sacra, van a formar un ángulo que se llama el promontorio o el ángulo lumbosacro, pero más conocido como promontorio. ¿Sí? Este es el promontorio. En L5 y S1. A cada lado de los cuerpos vertebrales, ahí podemos ver los discos, ¿no? Y ahí están los cuerpos. A cada lado de estos cuerpos vertebrales encontramos los troncos, la cadena de troncos simpáticos. Ahí tenemos la cadena de troncos simpáticos. Esta cadena de troncos simpáticos son dos, son pares. Se llama cadenas de troncos simpáticos lumbares. Que cuando llegan al sacro, los dos se unen y van a formar un solo ganglio, llamado ganglio coccígeo. Entonces, las dos cadenas de ganglios simpáticos lumbares, cuando llegan al sacro, se unen y forman un solo ganglio impar. Ese ganglio impar es llamado ganglio coccígeo, que llega hasta el coxis, ¿sí? Y tiene función simpática. Entonces, eso es lo que podemos ver. Si así lo estamos pintado, lo vemos para el tribunal, pues esto denominamos ganglios lumbares simpáticos. Ganglios lumbares simpáticos o ganglios simpáticos lumbares. ¿Sí? Solamente eso. Yo para conocimiento les he indicado que esto en el sacro se une y forma un ganglio impar llamado coccígeo. Muy bien. Bueno, esto es lo que podemos ver en este segmento. Aquí incluso podemos aprovechar en ver este músculo.
esos músculos de la pared posterior del abdomen que hemos ido hablando. Ahí tenemos al músculo cuadrado, por ejemplo. Músculo cuadrado. Y delante del músculo cuadrado lumbar tiene que pasar el nervio lipogástrico, el nervio inguinal y el nervio cutáneo femoral lateral. 3 nervios que pasan por delante del músculo cuadrado lumbar. ¿Qué nervio pasa por delante del músculo ilíaco? Igual, el nervio cutáneo femoral lateral. También por delante del músculo ilíaco pasa el nervio femoral y también el nervio obturador. 3 nervios que pasan por delante del músculo ilíaco. Bien. Incluso hemos visto acá, si ustedes se acuerdan, tenemos delante el músculo, este músculo llamado psoas mayor. Este es el músculo psoas mayor que es atravesado y perforado por un nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Genitofemoral. El nervio genitofemoral, que ahí lo tenemos, es parte del plexo lumbar. También es parte del plexo lumbar. Este nervio genitofemoral se origina en la L1 y la L2. Se va a originar en la lumbar 1 y lumbar 2. Entonces también es parte del plexo lumbar. Nervio genitofemoral. Entonces este es el único que atraviesa y perfora el músculo del psoas mayor. Bien. Entonces no se olviden, genitofemoral también es parte del plexo lumbar. Solo que lo hemos retirado para ver la parte más profunda. Bien, ahora voy a mostrar otra imagen. Para ver estos 2 nervios, ¿sí? Largos que hemos visto del plexo lumbar. Y ahí vemos, ese es el plexo lumbar y este es el plexo sacro. Y aquí tengo el tronco lumbosacro o el plexo lumbosacro cuando se unen todos, gracias al tronco lumbosacro. Ahora, aquí vemos un nervio bastante grueso, ¿no? ¿Cómo se llama ese nervio? El nervio femoral. Este nervio femoral pasa por la parte lateral del ligamento inguinal, que lo tenemos. Ahí nos acercaremos más. Este nervio femoral pasa lateral a los vasos femorales y pasa por debajo del ligamento inguinal. El nervio femoral tiene que llegar a la parte anterior del muslo. Y ahí el nervio femoral va a dar varias ramas para la parte anterior del muslo, del miembro inferior. ¿Sí? Varias ramas. Que van a llamarse, por ejemplo, ramas cutáneas del nervio femoral anterior. Ramas cutáneas del nervio femoral anterior. Y luego aquí tenemos a un nervio también esperado, que es el nervio obturador. Ahí lo tenemos, el nervio obturador. El nervio femoral y el nervio obturador, ¿dónde se originan? L2, L3 y L4. Lo mismo. Este nervio obturador llega hasta la pelvis y va a atravesar el agujero obturador. Va a inervar al músculo obturador interno y obturador externo. Y luego, cuando pasa por el agujero obturador, desciende por la parte medial del muslo. ¿Sí? Por la parte medial del muslo. Y así es donde va a terminar, inervando a los músculos que están en la parte medial del muslo, como ser los músculos aductores, el músculo gracil y los aductores. Y así es como vemos estos 2 nervios bastante largos. Nervio femoral
Que este nervio femoral, si se dan cuenta, miren, va a ir por la parte anterior, incluso, ¿ya? Este nervio femoral, aparte de dar ramas cutáneas femorales anteriores, una de sus ramas va a ir por la parte medial de la rodilla, va a llegar hasta la parte medial de la pierna y va a llamarse nervio safeno. Y este nervio safeno es el que va a terminar inervando hasta el dedo del pie, hasta el dedo gordo del pie. Va a llegar hasta la parte medial del dedo gordo del pie. Miren qué nervio bastante largo, ¿no? Entonces, de este nervio femoral dan ramitas que son ramos cutáneos femorales anteriores, que son estas ramas, y luego va a dar una rama que es el nervio safeno. El nervio safeno que va a llegar incluso hasta el dedo gordo del pie. Esa es la rama colateral más larga que tiene el nervio femoral. ¿Sí? Esa es su característica. Y el nervio obturador, que es este, solamente termina en la parte medial del muslo. Y ahí podemos añadir incluso estos otros dos nervios que también vienen del plexo. Ahí tenemos el nervio cutáneo femoral lateral, que solo llega hasta la parte lateral del muslo. Y estos ya son posteriores. ¿Sí? Entonces ahí tenemos plexo lumbosacro en general. Y así, eso es lo que podemos hablar ahora, simplemente decirles que el nervio femoral es un nervio bastante grueso, importante, que aparte de dar ramas cutáneas anteriores, va a originarse el nervio safeno, que llega hasta el dedo gordo. ¿Sí? Espero que no se olviden, porque esto también vamos a hablar cuando lleguemos a miembros inferiores. Muy bien. Hasta aquí es nuestro reconocimiento el día de hoy, chicos. Bien, me hubiera gustado hacerles preguntas, pero lo voy a dejar para la siguiente semana, que es el día lunes. El día lunes ya voy a lanzar preguntas, ¿sí? Voy a lanzar preguntas desde hígado, vías biliares, riñones, glándula suprarrenal, pared posterior y plexo. Entonces, el día lunes les voy a tomar como un pequeño repaso, uno por uno. Voy a mostrar estructuras y me van a indicar qué es y para qué sirve. ¿Sí? Así que atentos, denle una repasada por favor para el día lunes. El día lunes ya vamos a ver hasta diafragma, ¿no? Hasta lo que hemos visto hoy. ¿Sí? Les voy a hacer 2 preguntas por persona, más o menos, para que me digan cómo están. Si han repasado o no han repasado. ¿Listo? Quiero ver cómo está su estudio, si está muy bien o está mal. Bien. Mientras tanto, Doctor, buenas noches. ¿sí? Doctor, buenas noches. Le habla Sergio Chacoya. Le estaba comentando por WhatsApp mi situación, ¿te acuerdas? Ya, recién te habilitan el sistema. Sí, 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 mi estimado, es que le cuento que es como tuve problemas con mi documentación y por eso no me quisieron facilitar lo que es la clave de Moodle y pues recién me estoy poniendo al tanto que quería completar, me estaba comentando el doctor. Ya, ¿sabes? Lo que voy a hacer, tú ya tienes tus trabajos, ¿no? ¿Listos? No, pero, o sea, sí, o sea, yo quería ver la opción, si usted me podía dar la opción para poder presentarle así, para completarme rápido y presentarle. Ya. ¿Tienes las tareas? No, me falta completar, por eso, doctor, le he preguntado para hacer así, para que me dé la chance de hacer y presentarle. Ya. Mañana. Mañana puedes Ya, entregar. por favor, doctor, me daría plazo hasta el lunes, por favor, así me falta todavía un tanto. Mm, a ver, viernes. ¿Recién has ingresado tú al grupo? ¿O ¿Cómo es? Ya hace una semana y algo así, más o menos, doctor, por eso le estaba preguntando, de lo que es del Moderna, pues sí, por eso le estaba comentando, doctor. Bien, a ver, voy a revisar eso. Tus datos, me mandaste, ¿no? Tu nombre completo. Muy bien. Sí, por favor, Ya. doctor. Voy a Doctor, revisar, buenas tardes. de todas formas. Y el día, mm, mañana en la clase de prácticas, me recuerdo,
porque de repente te voy a decir que puedes entregarme el día sábado o el día domingo, pero solo te voy a habilitar a ti, ¿sí? Solo te voy a habilitar a ti, no voy a abrir la plataforma entera, no lo voy a hacer ya, voy a habilitar solo a la persona que es pendiente. Sí, Entonces, Doctor, por favor, entonces dale, mañana, lo mandaría al Moodle, ¿no? sí, mañana me recuerdo y te voy a decir si el día sábado o el día domingo tienes que presentar, pero el lunes no. Entonces, Listo, doctor. no es Me hago mucho, al recuerdo. menos la tarea no es mucho. La tarea debe ser como una media hora más o menos, una hora a lo mucho es una hora por la tarea nada más, una hora debe ser por temas. Y si son 3 temas, serían como 3 horas. O sea, máximo tendrías que incluso entregarlo mañana. No amerita Sí, más. doctor, me hago recuerdos para entregarle sábado o domingo, doctor. Si en eso quedaron, por favor. Bien, por eso, mañana me haces recuerdo y te voy a decir que te voy a habilitar. Pero lo más probable es que sea el día sábado. Pero mañana hazme Sí, doctor, recuerdo, entonces, te voy a decir ahora a qué hora y para que se abra solamente en el caso tuyo. Porque he visto que en la plataforma se puede abrir solo a las personas indicadas, ¿sí? Que se pueda, que tengan esa licencia o ese permiso o que han ingresado tarde. Entonces, que se pueda abrir. Bien, de todas formas, mañana me recuerdo para que te diga gracias, entonces. qué hora va a estar abierto solamente el caso tuyo. ¿Ok? Listo, doctor, gracias. ¿Quién más? ¿Quién me estaba hablando? Disculpe. doctor, buenas tardes, le habla Anthony Andy. Quispe. Ya. Doctor, igual tuve ese problema. Recién por la matrícula que no cancelé, me botaron del grupo y me volvieron a ingresar ayer. Y aún estoy sin código para el Moodle, doctor. ¿No tienes código? No, todavía, doctor. No me dieron todo el código. Ya. Lo que puedes hacer es tratar de exigir hasta mañana. ¿Crees que puedes conseguir tu código? Sí le voy a decir a la doctora, señor doctor, a la doctora Ya, Cazón. intenta conseguir y me avisas mañana si ya lo tienes. Entonces, igual, con tu otro compañero, mañana me dices, yo te voy a pedir tus datos para que yo pueda indicar que tú vas a subir el trabajo. Está bien, doctor. Bien. Listo, Bueno, gracias. chicos, hasta aquí es nuestro reconocimiento el día de hoy. Así que, bueno, estudien simplemente, aconsejarles. Doctor, Sí, una preguntita, o sea, ¿el reconocimiento va a ser de estas mismas imágenes o de las tareas que nos está enviando para rellenar, digamos, los nombres? de las imágenes que estamos viendo aquí en la clase práctica. De eso les voy a tomar un Y del repaso otro nada que ver, el ¿no? día lunes. ¿Perdón? O sea, para el tribunal, le digo, ¿no? Ah, claro, para el tribunal son estas imágenes. Ah, ya. Ustedes pueden descargar estas imágenes, descargarlas directamente entrando a la plataforma y ahí están por fechas, ingresan y lo descargan porque ahí está, incluso de las diapositivas que doy en la clase también están ahí en PDF. Entonces ustedes pueden descargar y repasar ahí la parte teórica y la parte práctica. Esto que estamos viendo acá, yo lo voy a subir el video ahí y también lo voy a subir estas imágenes que estoy mostrando para el reconocimiento. Ya, gracias, eso era mi duda, digamos. Bien, ok. Bien, chicos, entonces no se olviden de entregar su tarea, por favor, de hoy día hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Muy bien, nos vemos el día de mañana, chicos. Hasta luego, se cuidan. Chao. Hasta luego, chicos. Hasta luego.